y no nos fijamos mucho si en cuanto a su mantenimiento, sus características, el entorno en que deben de crecer, todo ese tipo de cosas, pues no nos fijamos y el chiste es que ese día, para esa apertura, para esa entrega, pues se vea bien la obra y ya lo que pase después, pues luego como que ya no le damos importancia que vaya a suceder con ese tipo de vegetación que se colocó, ¿sí? Y pues no debe de ser de esa manera, ¿sí? Sobre todo que pues son elementos que viven, se reproducen y se mueren, pues hay que tener cuidado y con lo que vamos a colocar para que pues no rápidamente se mueran ese tipo de vegetación. Entonces sí vamos a ver qué debemos de considerar a la hora de diseñar un jardín, ¿sí? Bueno, entonces, pues primeramente, ¿qué consideraciones van a tomar ustedes en cuenta para diseñar un jardín? Sí, vamos a suponer que alguien le solicita que diseñen el jardín de su, ya sea una casa habitación, un edificio. Entonces, ¿qué tomarán en cuenta? A ver, vayan mencionando y vayan anotando por ahí qué tomarían en cuenta para ese diseño. Que sea en un lugar abierto. Que sea en un lugar abierto. Bueno, eh, más bien aquí sería en qué tipo de lugar, sí, si es abierto o cerrado, porque no necesariamente va a ser, tiene que ser en un lugar abierto, no a fuerza, sí, puede ser un lugar cerrado o semicerrado, sí. Entonces, más bien aquí la pregunta sería si es un lugar abierto, cerrado o semiabierto, sí, ¿quién fue Jimena? Sí, fui yo. Ajá, sí, entonces así quedaría aquí la pregunta. Bien, a ver, ¿qué más? El El porcentaje de área libre. A ver, primero la señorita que nos dijo, ¿cuál era su? Ah, soy yo. A ver, Saraí, a El ver, porcentaje de área libre que nos marca Sedubi. el porcentaje de área libre, ¿con cuánto vamos a contar? Ok, sí, bien. A ver, el compañero, ¿qué nos decía? ¿Quién era el compañero que había hablado? Casi igual que la compañera La, Saraí. la altura, Ah, ¿no? La altura de la vegetación que va a la, tener. la altura de la vegetación. Aquí, ¿por qué sería importante, Santiago? Porque, ¿qué tal si vamos a meter bueno, una planta que crece demasiado y pues al final va a tener, va a perjudicar más que nada la vivienda que vamos a desarrollar? Sí, puede tapar la vista, sí. O sea, si es una edificación alta, pues a lo mejor no hay problema de que crezca ese tipo de vegetación que se plantó, pero si es una edificación bajita y es una planta que crece alto, pues entonces nos puede perjudicar, ¿sí? Ok, bien. A ver, qué otra cosa van a tomar en cuenta? La inclinación y tipo de suelo. El tipo de suelo, ¿sí? En cuanto al otro, y la inclinación, ¿cómo de qué se refiere inclinación de qué? Por ejemplo, en el caso de las azoteas verdes. Ah, ok, bien, bien, vamos primero con el tipo de suelo. Vamos a dejar ahorita, después hablamos de las azoteas verdes, que es parte de la tarea. También vamos a ver las azoteas verdes y los jardines verticales, ¿sí? Este, entonces vamos a hablar del tipo de suelo. El tipo de suelo, pues también es muy importante, porque pues de eso depende el crecimiento,
el tipo de nutrientes que tiene el suelo o que le hacen falta, ¿sí? El tipo de riego que debe de llevar, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta todo eso que dijo ¿quién fue, Fernando, o quién? No vi. ¿Quién habló del tipo de Yo, suelo? profesor. Irving, Uriel. Ok, Mondragón. Bien, a ver, ¿quién más? El clima, dice Santiago. El clima, pues el clima también es importante, pues porque de eso depende en gran medida el crecimiento de la planta. Sí, tenemos pues plantas para todo tipo de climas, y entonces pues hay que ver bien en qué tipo de clima vamos a trabajar. Bien, ¿quién más? También Las, cuánto sol recibe esa zona, digamos, si no tiene edificios aledaños que le tapen mucho. Ok, eh, César, el asoleamiento que va a tener la planta también es importante, sí, porque hay zonas que, aunque esté en un lugar que haya bastante sol, la mayor época del año, pues luego resulta de que sí, por lo que hay en el entorno de esa edificación, por el tipo de edificaciones, a lo mejor no permiten un asoleamiento correcto, sí, es pura resolana, como dicen por ahí. Bien, ¿qué más? las raíces de las plantas, ¿qué tanto Ah, pueden crecer? ok, las raíces de las plantas, como dice Peto, eh, es un problema que hemos visto frecuentemente luego cuando transitamos por determinados lugares y vemos las banquetas pues completamente levantadas, sí, precisamente por por las raíces, que hay raíces que crecen horizontalmente y levantan banquetas y todo lo que se encuentren a su paso, sí, atraviesan parte de la cimentación, vemos cómo se cuartean los muros y todo eso, y hay raíces que crecen hacia allá abajo y hay otro tipo de árboles que su raíz es mínima, sí, entonces sí también es muy importante las raíces. ¿Qué más? El mobiliario que se va a tomar en cuenta para el diseño del mismo jardín. El mobiliario también se va a complementar en algunos casos con algún tipo de mobiliario, como pueden ser bancas, kioscos, estatuas, fuentes, a ver qué otro mobiliario, qué me dijo la compañía del mobiliario. Yo, profe. ¿Qué otra cosa podemos meter ahí en mobiliario, Cabrera? Pues, Pues por ejemplo, podría ser enrejados. enrejados también, exacto, bien. Entonces todo eso también hay que, bien, aquí, ¿qué otra pregunta nos tendríamos que hacer aparte de decir, pues el mobiliario que tiene que llevar este jardín, o este jardín debe llevar mobiliario por esta razón? ¿Qué otra pregunta va pegada a esta que nos acaba de decir Cabrera? ¿Qué otra pregunta iría pegada Podría o ser sería? el objetivo y el uso que se le va a dar al jardín. Exactamente, sí, sería de las principales, como dice Ravelo, sería de las principales, de las primeras preguntas. ¿Qué tipo de jardín es el que vamos nosotros a diseñar? Sí, porque no todos los jardines son iguales. Tenemos diferentes tipos de jardines que van a tener diferentes características, ¿sí? Dependiendo del uso que va a tener el jardín, ya sea para fiestas, va a ser un jardín familiar, va a ser un jardín de relajación, de descanso, eh, para niños. Entonces tenemos diferentes tipos de jardines, entonces sería una de las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer
qué uso va a tener el jardín, ¿sí? Bien, ¿qué más? A ver. ¿Puede ser el lado económico? También, ¿con qué presupuesto contamos? Sí, ¿cuál es nuestro presupuesto para realizar ese jardín? ¿Sí? Porque pues de eso depende qué tanto podemos nosotros ampliarnos en la hora de colocar plantas y algún otro tipo de cosas para ese jardín, exactamente, el presupuesto. ¿Qué más? Bueno, también supongo que el diseño que se le va a dar, dependiendo, como decía usted, el lugar para lo que se fuera a ocupar. O sea, si Bien, es un salón de fiestas, pues no se puede poner tantas plantas. ajá, bien, Pero si es un jardín así como de una casa, alrededor puede haber plantas y de ciertos tamaños. bien, ok, entonces el diseño dependiendo del uso, sí, que vaya a tener jardín. ¿Qué más? A ver. Si ese jardín se pueda convertir en un huerto. Aquí entraríamos, ¿qué función o qué uso va a tener el jardín? Aquí sería la respuesta, pues que va a ser un tipo de huerto, el jardín, sí. Ahí entraría, dentro de eso entraría esa respuesta, sí. Bien, a ver, ¿quién más? Por ahí como que iba. A ver, Llegado con el Gustavo. presupuesto, pues el mantenimiento también, ¿no, profe? El mantenimiento, sí, el mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento va a requerir ese jardín? O de acuerdo al tipo de plantas que ustedes están proponiendo, pues qué tipo de mantenimiento requieren. Sí, hay plantas más delicadas unas que otras y en general los jardines que requieren mayor mantenimiento por el mismo diseño que tienen. Bien, el mantenimiento, ¿qué ¿Puede más? entrar la iluminación? Podemos aquí meterlo dentro de instalaciones, ¿sí? Las instalaciones que va a llevar el jardín, ¿qué tipo de instalaciones? Entonces tendríamos aquí la instalación eléctrica, que consiste precisamente en la iluminación que va a tener ese jardín, porque pues a lo mejor va a tener un uso eh, de todo el día, ¿sí? Entonces va a requerir algún tipo de iluminación, ¿sí? Porque habrá jardines que no van a requerir ningún tipo de instalación, porque a lo mejor son caseros y pues no se utilizan propiamente en la noche o simplemente con la iluminación de una salida ahí pegada a la pared, pues con eso es suficiente, ¿sí? No es propiamente una instalación en sí del jardín, sino es de la misma edificación, con él se alcanza a iluminar, pero habrá otros que sí haya la necesidad de colocar diferentes tipos de instalación. Bien, ¿qué más? ¿El sistema de riego? El sistema de riego, sí. El sistema de riego, pues también es muy importante. Necesitamos ver, pues, varios puntos que debemos de considerar para ver qué sistema de riego vamos a utilizar, sí, también pues va a depender de diferentes factores que vamos a ver ahorita también. A continuación hablaremos del sistema de riego. ¿Qué más? También un sistema de drenaje, ¿no? Para ver dónde evacuar el agua. Habrá jardines, que requieran un sistema de drenaje, ¿sí? Habrá otros que no, sí, porque podemos ver que la mayoría de los jardines pues no llevan ningún sistema de drenaje, sí, se va el agua de manera natural, se va por el subsuelo,
pero habrá otro tipo de jardines o de lugares donde vamos a requerir un sistema de drenaje para poder desalojar esas aguas tanto de riego como de pluviales. Bien, ¿qué más? ¿Podría ser las plagas que hay por la zona? Las plagas, exactamente, sí, todo este tipo de la utilización de, ¿cómo se llama? De fungicidas, de ese tipo de elementos, sí, que vamos a requerir para evitar todo ese tipo de plagas, de insectos que pudieran en determinado momento dañar las plantas que vamos a tener. ¿Qué más? ¿Podrían ser las plantas endémicas del lugar? También qué tipo de plantas son las propias del lugar, sí, que ahora ya también se ha mejorado mucho eso de las plantas, ya anteriormente sí eran muy especiales, para determinados lugares, determinadas plantas, pero también ahora con la genética, con algunas mejoras se ha logrado que muchas de estas plantas pues se den ya en diferentes tipos de clima, ¿sí? Pero sí también es importante ver cuáles son las plantas propias del lugar para que pues no tengamos también mucho problema con el mantenimiento. Bien, ¿qué más? De la planta, ¿qué más podemos decir en sí de la propia planta? A ver, ya hablaron de la raíz, ¿qué más? ¿Podría ser si son de sol o sombra? Si son de sol o sombra, ok, López, ¿qué más? ¿Qué más sería importante de la propia planta? ¿El tamaño al que va a crecer? El tamaño al que va a crecer, sí. Ver de qué forma va a crecer, si a lo alto o a lo ancho, sí, porque tenemos plantas como los cipreses, que crecen a lo alto, sí, y tenemos otro tipo de árboles que crecen a lo ancho, llegan a cubrir completamente todo el ancho de la calle, del arroyo vehicular, sí, si no se les poda, si se les deja crecer, pues cubren gran parte de esa calle, entonces hay que ver bien cuál es el tipo de crecimiento que va a tener esa planta, también para lo que hablábamos en un principio, sí, para que no vaya a obstaculizar la visibilidad de la vivienda, sí, o la fachada, que va a ser una fachada muy bonita y después de un tiempo pues ya no se vea nada de la fachada, nada más las plantas. ¿Qué otra cosa importante de la planta? Podría ¿El tipo de ser la hojas? efectividad. Eh, a ver, ahorita vamos con Salazar, a ver qué decía Ravelo. La efectividad de la planta, por ejemplo, hay unos helechos que ayudan a aumentar la humedad, unos que oxigenan más el lugar, Bueno, otros también ahorita las plagas. también podemos ver ese tipo de cuestiones, el beneficio que podemos obtener teniendo determinado tipo de plantas. Y ahorita que habla de eso, Ravelo, por ahí hay un tipo de cactus que dicen que es bueno tenerlo cerca de la computadora o de la laptop, de todo este tipo de aparatos, porque protege de las radiaciones y eso, sí, por ahí he oído de un tipo de cactus, no recuerdo cuál es, pero sí, sí hay por ahí, menciona una planta que es especial para este tipo de casos. Bien,
El olor, para ¿no, verlos. profesor? Ok, El aroma. bien, bueno, espérenme, ahorita vamos con lo que dice Santiago. Ahorita. Salazar, ¿qué decía usted, Salazar? ¿El tipo de hoja? El tipo de hoja, ¿a qué se refiere, Salazar? Es que hay unos árboles que tiran unas hojas muy grandes y hay otros que tiran hojas muy pequeñas, entonces me refiero a eso. Bien, ¿qué otra cosa importante, Salazar, con respecto a las hojas? Otra cosa también muy importante que debemos de considerar, a ver. A ver, ¿quién habló por ahí? Yo, profe, la composta lo que se puede utilizar para volver a nutrir la tierra, se me fue el nombre. Bueno, ¿qué estaría para utilizar esas hojas? ¿Qué es lo que sucede con algunas plantas? Que algunas plantas son de temporada, ¿sí? Y otras son perennes, o sea que siempre ciertos tipos de árboles todo el año generalmente tienen hojas, ¿sí? Verde, o sea, no son de que se sequen y ya en determinada época del año se caen todas las hojas y se seca completamente ese árbol. Generalmente estamos hablando de árboles, ¿sí? Y hay otros que son completamente perennes, que todo el año están verdes y no tiran gran cantidad de hojas, ¿sí? Y eso provoca pues basura, o aprovechar esas hojas precisamente para que formen parte de una composta. Ahora sí, Santiago de Luna, que se han metido por ahí. A ver, Santiago de Luna, ¿qué decía? El aroma que producen estas plantas, ¿no? Ajá, sí, entonces también tenemos una diversidad de plantas aromáticas que pueden ser agradables, o también desagradables. Hay algunas que sí despiden ciertos olores que a lo mejor no son tan agradables, o dependiendo del lugar donde se vayan a colocar, pueden resultar agradables o no agradables, ¿sí? Entonces también podemos considerar ese tipo de cosas de las plantas. Bien, otra cosa importante, a ver, no sé, también podemos tomar en cuenta los colores de las plantas, o sea, ajá. También, sí, también vemos, sobre todo aquellas que son, que producen alguna flor, pues vemos que hay de diferentes colores. Entonces también una combinación de determinados colores hechos con plantas, pues puede resultar bastante agradable, ¿sí? Entonces también podemos tomar en cuenta el color de las plantas que vamos a colocar, ¿sí? Bien. Puede ser también si son frutales, o sea, los árboles que dan frutas y todo eso. Ajá, también podemos considerar en determinado momento colocar algún tipo de planta frutal. Aquí sí es muy importante pues el tipo de clima, sí, aquí sí habría que considerar ver para qué tipo de clima son, porque en este caso pues sí puede llegar a afectar, de que a lo mejor sí llegan a producir algún fruto, pero pues no se va a llegar a reproducir completamente, sí, sino se va a quedar ahí a mitad del camino, porque no es el clima apropiado para ese tipo de planta frutal, ¿sí? También lo que deben de considerar es la topografía del lugar para sacar el mayor provecho a ese tipo de jardines, ¿no? No todos los jardines son completamente planos, ¿sí? Entonces también considerar la topografía. Bien, de los que anotaron, ¿cuántos puntos anotaron? A ver quién me dice por ahí. Cuéntenlo si a mí me dicen, a ver quién los anotó. Yo anoté 10. ¿10? No, dijimos más, yo creo, ¿no? Sí, fueron más, pero no las 10. A ver. ¿Cuántos? Yo tengo 15, profe.
15. A ver, Rosalba, ¿cuántos dijo? Sí, más o menos, sí. Entonces, como ven, pues sí hay muchas cosas que considerar a la hora de diseñar el jardín, sí, no es simplemente colocar las plantas así al azar porque se ven bonitas, no, ¿verdad? Hay que tomar en consideración muchos puntos. Entonces, por eso es importante el diseño de los jardines, sobre todo en esta nueva era de la sustentabilidad, de que todo lo verde es vida, que hay que evitar la contaminación y todo ese tipo de cosas, pues también es un área que pueden atacar por ahí y que está bien pagada y es bueno también eso de dedicarse por ahí a la jardinería, así que les digo que está un poquito de moda eso de la jardinería. Bien, entonces esos son algunos puntos que debemos de considerar. Por ahí ya podrán salir más, ya buscándole más a detalle el tipo de jardín que vayan a realizar, ¿sí? Bien, vamos a ver los tipos de suelo, que es también ya que consideraron el jardín que van a realizar, pues deben de conocer el tipo de suelo que vamos a tener, ¿sí? Porque pues de eso depende que vayan a crecer las plantas correctamente. El tipo de suelo, a final de cuentas, podemos mejorarlo, ¿sí? Si no es el tipo de suelo apropiado, pues podemos nosotros mejorarlo dependiendo de lo que le haga falta a ese suelo. Entonces, por ese lado, pues tampoco nos vamos a cerrar a decir que en ese suelo no se va a dar ningún tipo de planta, no podemos nosotros ponernos en esa posición porque pues sabemos que todo tiene arreglo, ¿sí? Entonces ese no va a ser algún problema, pero vamos a ver los tipos de suelo. Bien, vamos a compartir por ahí pantalla y déjenme ver. Bien, aquí tenemos los tipos de suelo más sobresalientes. Generalmente tenemos 4 tipos de suelo. Bien, vamos a ver cuáles son estos tipos de suelo. Tenemos los suelos arenosos. A ver, ¿quién de por ahí suelos arenosos, por favor? Yo, profe. A ver, por favor. Lee si quieres tú. Ok, gracias. Suelos arenosos. El suelo arenoso, a pesar de ser ligero, se asienta y compacta de manera gradual. Así que para evitar ello, es recomendable cavar a finales del invierno o inicios de la primavera para incluir materia orgánica. La materia orgánica va a mejorar la retención de agua y los nutrientes del suelo. Ventajas y desventajas. ¿Le sigo? Sí. Sí. Sígale. Dentro de su aporte positivo es que tiene un buen drenaje y son fáciles de trabajar. Además, se calienta muy rápido en la primavera, lo que genera un crecimiento óptimo de las plantas, mientras que en la parte negativa es que son suelos pobres en nutrientes, por lo que deben abandonarse con materia orgánica. Incluso suele ser de un pH ácido y son propensos a la sequía. Bien, gracias, sí. Bien, entonces tenemos los suelos arenosos. Estos suelos pues tienen la característica de que se filtra muy rápidamente el agua en ese tipo de suelos, y eso puede ocasionar pues algunos tipos de problemas y aparentemente pues pueden ser funcionales para algunos tipos de plantas, para otros a lo mejor no, sí. Entonces lo que hay que adicionarle a este tipo de suelos pues es algún tipo de tierra que sea rico en nutrientes y en minerales, ¿sí? Tenemos los arcillosos. A ver, ahora la otra compañera, a ver si lo lee, por favor, la que iba a leer también. Sí, profe. Gracias. Suelos arcillosos. La arcilla ayuda a retener los nutrientes y los mantiene en las raíces. La clave está en mejorar la estructura del suelo. Así se debe de incorporar la materia orgánica para facilitar la penetración y, con ello, la absorción de nutrientes y agua. Para tener un suelo óptimo se puede añadir arena gruesa o arenisca.
Ventajas y desventajas. Dentro de su aporte positivo es que es un suelo fértil y húmedo que retiene el agua. Incluso puede ser de gran ayuda para muchas plantas. Mientras que en la parte negativa es que es un suelo complicado para trabajar, ya que es pesado y pegajoso. También suele ser un suelo frío que tarda en calentarse en la primavera y es propenso a la compactación. Bien, ok, gracias. Bien, entonces estos son los suelos arcillosos que por el mismo material pues retienen ahí los nutrientes y los minerales que requieren las plantas, pero igualmente pues requieren algún tipo de material que nos permita filtrar el agua correctamente, sí, porque en determinado momento pues pudiera ser que a la hora de retener el agua más de lo normal, pues se llegaran a pudrir las plantas, ¿sí? A ver, vamos con los suelos de marga, a ver quién, por favor, le da los suelos de marga. Sí, 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 sí. Ok, gracias. Bien, entonces, pues es un suelo que es propicio para los jardines por las características de la tierra que son muy propicias para un jardín, para la mayoría de las plantas. Y vemos ahí que nos dice al último que para las flores silvestres, pues no, no es recomendable, que en el caso ya a la hora de hacer un jardín, de diseñar un jardín, pues no va a ser ese nuestro problema, porque no vamos a tener ese tipo de flores silvestres, ¿sí? Y vamos por último con los suelos calizos. A ver, ¿quién lee los suelos calizos, por favor? Yo, profe, le ayudo. A ver, gracias. El suelo calizo es de los más problemáticos, ya que la materia orgánica se descompone muy fácilmente. Es probable que las plantas con este sustrato luzcan amarillentas, por lo que es preciso ayudarle para que tenga nutrientes. Ventajas y desventajas. Dentro de su porte positivo es que si el suelo es superficial, un poco profundo y tiene materia orgánica, puede convertirse en un suelo fértil, mientras que en la parte negativa es que suele ser alcalino, por lo que no es apto para plantas acidófilas, pierden los nutrientes rápidamente y aquellos que son poco profundos son muy drenantes. Gracias. Bien, entonces este tipo de suelo calizo, pues sí hay que tratar de mejorarlo en muchos aspectos para que pueda funcionar correctamente como un suelo para jardín, ¿sí? Pero entonces volvemos a lo que les decía, no nos va a importar mucho cómo esté el suelo, podemos mejorarlo, nada más que siempre hay que detectar qué tipo de suelo o cuáles son las características del suelo que tenemos para poderle hacer sus mejoras correspondientes y no haya que estar constantemente cambiando las plantas porque se llegan a secar por todo ese tipo de situaciones que no se hicieron desde un inicio, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de suelo. Bien, bien, el suelo ideal debe tener estas siguientes características, ¿sí? Debe ser un suelo suelto, o sea, que sea ahí ni muy compacto, ni muy con un material que permita la filtración demasiado, sino debe ser intermedio, podemos decir, un suelo suelto. Debe ser profundo, ¿sí? Debe ser profundo y que no haya roca por debajo de ese suelo, para que, pues, lógicamente pueda haber una filtración ideal, ¿sí?
Debe ser rico en materia orgánica y nutrientes minerales. Entonces, pues esto nos va a garantizar que sea una planta que va a crecer sanamente porque tiene los nutrientes, ¿sí? Y la materia orgánica suficiente para que crezca adecuadamente. Debe tener un buen drenaje, este tipo de suelo en el que vamos a utilizar para jardín, y debe de contener un pH entre 6 y 7, ¿sí? Son algunas de las características para que sea un suelo ideal para tener un buen jardín. Profe, ¿Qué pasó? ¿puede repetir las primeras dos? Es que se me fue tantito el internet. Ajá, sí. Que sea un suelo suelto, ¿sí? O sea, que no esté muy compacto, ni muy, ni muy flojo, podemos decir, que sea intermedio. Ese fue el primer punto que dijimos. Y el segundo, que fuera profundo, ¿sí? Que no haya roca por debajo de él. Profundo, pues nos estamos refiriendo a que tenga una buena tierra del nivel de superficie hacia abajo, aproximadamente unos 40 centímetros. Vamos a considerar que del suelo hacia abajo, toda la composición de ese jardín, de esa tierra, de ese suelo que va a componer ese jardín, pues tenga una profundidad de 40 centímetros, con un buen drenaje, con un buen material, ¿sí? Ya más por debajo, pues ya no nos interesa mucho si ya no es bueno el material, si ya presenta otros problemas, ¿sí? Pero esos primeros 40 centímetros por debajo del nivel del terreno, hacia abajo, sí vamos a considerar que deba de cumplir con las características para tener un buen jardín, ¿sí? Unos 40 centímetros, ¿sí? Y ya el otro que vimos fue que sea rico en materia orgánica y nutrientes, que tenga un buen drenaje y un pH entre 6 y 7, ¿sí, compañero? Sí, profe, gracias. Bien, vamos con tipos y estilos de jardín. Ya que vimos el suelo, pues debemos de conocer qué tipo de jardín o qué estilo de jardín vamos a tener, ¿sí? Habíamos hablado que podemos tener jardines para relajarse, para descansar, de fiestas, para niños, para juegos, todo ese tipo de cosas podemos tener en los jardines. Pero también dependiendo del tipo de plantas o del tipo de diseño que vamos a tener, pues podemos también tener jardines aromáticos, jardines formales, informales, tropicales, italianos, españoles, mexicanos, jardines herbales, jardines de helechos, de cactus. Entonces puede haber una gran variedad de jardines dependiendo del tipo de plantas que ustedes vayan a colocar, ¿sí? Anteriormente se utilizaba mucho el estilo de los jardines en función principalmente del tipo de plantas que existían en determinados lugares o en determinados países. De hecho, ahí empezaron a surgir los estilos de jardines en aquellos países como Italia, Francia, Inglaterra. Ahí se empezaron a originar los estilos de jardines porque pues anteriormente eran grandes castillos, grandes construcciones que tenían unas áreas muy extensas para colocar algún jardín, y de ahí se empezaron a hacer ciertos diseños de jardines y de ahí adquirieron su nombre.
Y así se fue generalizando, cada país pues empezó a tener, de acuerdo a sus propias plantas, algún diseño en especial de jardín. De hecho, cuando tengan oportunidad, hay un parque que creo se llama Jardín México, está como yendo a Taxco, allá delante de Cuernavaca, está ese jardín, creo se llama, ¿cómo se llama? Jardín. Uy, casi me fue el nombre, pero es una gran extensión y presenta diferentes estilos de jardín, ¿sí? Y diferentes tipos de plantas. Está muy, muy agradable ahí el lugar. Cuando tengan oportunidad y vayan por allá, vayan a este lugar por ahí, luego les doy el nombre. Jardines de México, creo se llama ahí el lugar. Entonces, dense una vuelta por ahí, van a ver los diferentes estilos de jardines. Bien, entonces vamos a ver algunas características de estos jardines. Les voy a dar unos 4 nada más, ¿sí? Con sus características principales, qué es lo que determina ese tipo de jardín. Bien, entonces tenemos primero el jardín italiano. Estos tipos de jardines se caracterizan por su gran extensión, y por mezclar el trazado regular con el irregular. Y utiliza estatuas, fuentes y juegos de agua. Sí, es el italiano. Profe, había dicho estatuas, cuerpos de agua más. Y fuentes. Y fuentes, Gracias. ¿sí? Es lo que lo caracteriza. Y se pueden dar ustedes cuenta al ver esas películas ya un poco viejitas, que utilizan mucho las estatuas y fuentes y ese tipo de cosas. Bien, tenemos el jardín francés. Se caracteriza por la utilización de formas arquitectónicas. Que se forma con la poda de árboles. Haciendo arcos y bóvedas. Sí, entonces lo que caracteriza al jardín francés. Luego el jardín inglés. Se caracteriza porque es completamente irregular. Utilizando caminos o veredas serpenteadas. Sí, de hecho, es tipo de jardines, de ahí surgen esos como laberintos. Lo tenemos también por aquí en 1, 2, 3 lugares cerca de aquí en la Ciudad de México tenemos
ese tipo como de laberintos hechos con puros setos, con puros como arrayanes, ¿sí? Entonces de ahí se originan ese tipo de jardines que son completamente irregulares. Y tenemos por último el jardín mexicano. ¿Qué caracterizará el jardín mexicano? A ver, ¿qué me dicen? Colores, ¿no? Los colores, a ver, ¿qué dicen los demás? A ver. A ver, ¿quién más? ¿Quién más lo va a caracterizar? Los muebles, como las banquitas. Los muebles como las banquitas. A ver, ahorita vemos ahorita en un ratito se va a acabar bueno, me van a cortar el Meet. Entonces, les pongo por ahí otro link en el Classroom para que entren. Sí, ahorita que se vaya saco otro link, que no he podido aquí arreglar esto. Entonces, por si se va la señal, vuelven a entrar con el link que les pegue, por favor, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué más puede caracterizar al jardín mexicano? A ver, ¿qué es lo que lo caracteriza? Que vayan ustedes a un país y digan, este jardín es mexicano. ¿Se encuentra en la mitad de la construcción? En el centro, perdón. Se encuentra en el centro, en el patio, por decirlo. Bueno, a ver, ahorita vemos, a ver, ¿qué más dicen los ¿El demás? uso de piedras, por ejemplo, la piedra de río, la piedra redonda? El uso de piedras. A ver, ¿qué dicen los demás? Ahorita ya ven. Adornos, ¿cómo qué adornos, Rosalba? Bueno, a ver, ahorita. El uso de celosías. El uso de celosías, ¿qué dice acá? Las fuentes que están en medio. Las fuentes. A ver, ¿qué más? ¿Qué El tipo es? de vegetación como los cactus. Bueno, yo he visto que utilizan mucho los cactus. Abigail dice los cactus. A ver, ¿qué opinan los demás? Pues sí, tiene razón Abigail, sí. El jardín mexicano se va a caracterizar principalmente por el uso de cactus, sí, va a ser el tipo de vegetación. A pesar de que México tiene realmente todo tipo de climas y todo tipo de plantas, podemos encontrar pues prácticamente a lo mejor un 60% de la vegetación mundial aquí en México. Lo que lo va a caracterizar son las plantas que requieren poca agua, como son los cactus, acompañados, como por ahí decía otro compañero, de piedras, de troncos, piedras de color, troncos, ¿sí? Principalmente eso es lo que lo va a caracterizar al jardín mexicano. Las plantas que requieren poca agua acompañadas de piedras de color y troncos. Y ya adicionalmente, pues a lo mejor sí lo pudiera caracterizar algún tipo de adornos o algo así, como decía por allá Rosalba, ¿qué palabra había utilizado Rosalba que lo caracterizaba? Maqueta, pues a lo mejor la talavera y eso, sí, pero sí, básicamente eso es lo que lo caracteriza, sí, plantas que requieran poca cantidad de agua, eso es lo principal. A lo mejor pues se debe a la figurita mundial esa del indito que está recargado en un cactus, a lo mejor de ahí viene lo que lo caracteriza al jardín mexicano, sí, lamentablemente pues esa es la imagen que tienen
de del mexicano, que siempre está ahí descansando y lo ponen ahí recargado en un cactus, ¿sí? Bien, entonces eso es parte de lo que caracteriza al jardín mexicano a nivel mundial, ¿sí? Donde quiera que vean ese tipo de plantas, ese tipo de jardín, pues pueden suponer que es un jardín mexicano. Bien, entonces vamos ahora con los tipos de riego, ¿sí? Vamos a hablar de los tipos de riego. ¿Qué tipos de riego conocen ustedes? Por goteo, de aspersor. Por goteo, por aspersores. A ver, ¿de qué otra manera podemos hacer el riego? El automático. Por gravedad. Por gravedad. A ver, Saraí. Por goteo. No, se corta, Saraí. A ver, otra vez, Saraí. Híjole, no se le oyó nada. A ver, otra vez haga el intento, si no ya le cortamos. A ver, Saraí, otra vez. ¿Por goteo? Ah, por goteo, sí. Ajá, por goteo también, sí, ya por ahí lo habían mencionado. Bien, ustedes en su casa, los que tengan jardín, ¿qué utilizan? Por goteo y aspersor. Una manguera, sí. ¿Qué decía por allá Daniel? Bueno, es que mi padre cultiva árboles frutales y tiene en su jardín. Implementó el mismo que utiliza ese para todo el jardín. Utiliza por Miren. goteo. No, pues. Y así no abre la llave diario. Ajá. No, pues está bien. Entonces debe estar grande el jardín, ¿no, Daniel? Sí, sí está grande, sí. No, pues ya nos estará invitando a una pistecisa ahí en su jardín, Daniel. Bien. El siguiente año, profe. Ya que no nos dé clase, ¿verdad? Ya que no nos ve, nos va a invitar. Así nos llevamos mejor todos. Bien. Bueno, entonces, primeramente, en el caso de los riegos, tenemos riegos para diferentes situaciones, ¿sí? Vamos a ver primeramente para un jardín en general, ya sea público, para niños, para fiestas, para casa habitación, pues vamos a tener el siguiente tipo de riego, ¿sí? Uno que puede ser un riego portátil. ¿Cuál sería nuestro riego portátil? ¿Cuál sería? Ya lo mencionaron ahorita por ahí. La manguera. La manguera, exactamente, sí, portátil, porque pues la conectan y la pueden llevar ahora sí que a cualquier punto del jardín. Entonces, tenemos ese tipo de riego que pueden llamarlo portátil, que es con manguera o hasta con cubeta, sí. Si es pequeño su jardín, pues con una cubeta van a regar el jardín, no necesitan ni la manguera. Y tenemos, ya cuando es un poquito más grande el jardín, a lo mejor ya cuando es un jardín público, ya no es privado, a menos que sea grande el jardín, vamos a tener un sistema de riego fijo. Este sistema de riego fijo pues va a tener ciertas, va a ser por medio de un ramaleo hecho con una tubería y por el cual vamos a tener algunas salidas conectadas a esa tubería y vamos a conectar algunos aspersores
algunos difusores, ¿sí? Bien, entonces, nos vamos a salir y ahorita les pego el nuevo link para para continuar otro ratito con la clase. Bien, entonces le voy a poner aquí finalizar. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, tenemos conectado a esa tubería lo que se llaman difusores y aspersores, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es también qué es un aspersor y un difusor. Bueno, vamos a compartir aquí pantalla para Bien,
¿Ven todos ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, este sería un sistema de riego fijo, ¿sí? Donde tenemos del lado, aquí en la parte superior, tenemos los difusores y tenemos los aspersores, y entonces viene la tubería, y a esa tubería vienen conectados. Los difusores tienen un alcance menor, ¿sí? Tienen un alcance menor que los aspersores. Pues prácticamente es la diferencia entre los aspersores y los difusores. Se pueden programar para que giren determinado ángulo y radien la cantidad de agua que va a salir por ese aspersor o difusor. Entonces van a tener determinado ángulo, algunos giran los 360 grados. También depende de los modelos, pues algunas características que van a tener estos aspersores y difusores, sí, pero básicamente el aspersor tiene mayor alcance que el difusor, pero los dos lanzan el agua con la misma característica, simplemente es el alcance, ¿sí? Entonces, las ventajas que tenemos en estos aspersores y difusores, pues es que que se pueden programar, ¿sí? Los podemos programar para que trabajen a determinadas horas, determinados días. Entonces va a llegar el agua, aquí pasan por esta válvula y el kit de control, y de aquí vienen las conexiones al programador, y ya dependiendo de ese programador, pues va a pasar el agua por la válvula y va a llegar a las tuberías, ¿sí? Y se va a hacer el riego de cualquiera de esas dos formas. Aquí del lado derecho tenemos un ejemplo de la tubería por goteo. Ahorita hablamos de ella, pero esta no la vamos a considerar para los jardines, ¿sí? Esa no la vamos a considerar para los jardines. Estamos hablando básicamente del sistema de riego fijo con aspersores y difusores, y el portátil para jardines. ¿Qué ventajas o desventajas tendría cualquiera de los dos, ya sea el fijo o el portátil? A ver, díganme algunas ventajas y desventajas del que quieran. Desventaja sería que necesitan presión adecuada para que funcionen. ¿Cuál sería? Que necesitan presión adecuada. Pero ¿cuál de los dos? ¿El fijo o el portátil? En el fijo. En el fijo, ok. Ajá, en el fijo requerimos de cierta presión, pues, para que trabajen adecuadamente. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? ¿Qué más ventajas? Pues sí, preferentemente, sí. O sea, sí vemos que luego sí hay mangueras muy, muy extensas, pero ¿qué nos provoca eso en extensiones muy grandes cuando se va a hacer con manguera? El riego no va a ser pues no va a ser parejo, ¿sí? No va a ser parejo el riego. Si vemos que luego por ahí en las residencias que sale ahí la muchacha a regar en las noches, pues ahí está platicando con el novio y no se mueve de un solo lado, y nada más regó en un lado por estar ahí platicando con el novio, y ya la otra parte ni la regó. Y esas son algunas desventajas, ¿sí? Del riego portátil, del riego con manguera. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras ventajas o desventajas? En el fijo, la automatización. ¿Eso qué sería? ¿Ventaja, desventaja? No, ventaja. Ventaja, sí, que en el fijo podemos tener una automatización. ¿Qué más? ¿Qué otras? A ver.
En el ¿El portátil. costo? El costo, ventaja, desventaja, ¿y en cuál, Denise? Desventaja, ¿no? ¿En cuál sería la desventaja? ¿En el fijo o en el portátil? En el fijo. En el fijo, sí, en el fijo pues hay que hacer una inversión que puede resultar cara dependiendo de la magnitud, dependiendo de la calidad de los aspersores y difusores, ¿sí? Entonces puede ser una desventaja, pero pues también a la larga va a ser una ventaja, ¿sí? Entonces hay ahí los dos casos. ¿Y en qué más? Una desventaja del portátil es que la manguera podría perforarse. Ajá, sí, o sea, tienen un tiempo de vida, la llegan a perforar, luego ahí el perro la muerde y la llega a perforar, o se pica con algún rosal, entonces sí se llegan a maltratar las mangueras y hay que estarlas cambiando. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Una desventaja del portátil sería que pues gastas más tiempo. El tiempo que se invierte exactamente. Bien. ¿Alguna otra? ¿No? Bien, pues esas son algunas ventajas, desventajas de cada uno de esos sistemas, ¿sí? Entonces todo eso también pues hay que tomar en cuenta. Bien, la próxima clase ya terminamos con los otros sistemas de riego, pero para jardín principalmente son estos dos, ¿sí? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por el momento no. No, profe. Bien. Ok, bien. Entonces paso lista, abusados. Arias. Presente, profe. Ávila. Presente. Cabrera Álvarez. Presente, profe. Cabrera Bernal. Presente, profe. Cadena. Presente. Cacique. Presente. Castañeda. Presente. Esparza. Presente. Fernández Camacho. Presente. Frías. Presente. Fuentes. Presente. García Muñoz. Presente. González Oropesa. Presente. Hernández Pimentel. Presente. Juárez Zúñiga. Presente, profe. López Navarro. Presente. Luque. Presente, profesor. Mondragón. Presente, profesor. Nava. Presente. Núñez Martínez. Presente, profesor. Núñez Ramírez. Presente. Beto. Presente, profe. Ramírez Martínez. No está. Ravelo. Ravelo presente, profesor. Robles. No está. Rodríguez Jiménez. Presente, profesor. Salazar. Presente. Salinas. Presente. Sánchez del Valle. Presente. Sánchez Medellín. Presente. Santiago Ana. Santiago de Luna. Presente. Santos. Presente. Y Toledo. No está Toledo. Bien, no faltó nadie en la lista. Bien, bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Adiós, Gracias, profe, igualmente. Adiós.